Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paola Eni Rocha Hernández, estudiante en la carrera de Psicología en la Universidad Enrique Díaz de León. Bueno, a continuación les voy a estar compartiendo un poquito de esta maqueta que elaboré y de lo que voy a abordar y voy a hablar ante unos temas más adelante. Primero quisiera hablar o empezar con lo que vendría siendo nuestro sistema de recompensa. Nuestro sistema de recompensa está conformado por dos. Bueno, yo los puse de color. Una es el dopaminérgico, que vendría siendo el verde, y el otro es el serotoninérgico, que abarca o que trabaja cada uno de ellos. Bueno, el dopa, que es el verde, trabaja toda esta parte del placer, de la recompensa, motivación, aprendizaje, con el fin de adquirir algo, es decir, de aquello que nos beneficie, nos satisface a nosotros como personas. Sin embargo, el cero o el naranja, mejor dicho, el que está marcado aquí de este lado, trabaja todo lo contrario. ¿Qué es todo lo contrario? La regulación de las emociones, estabilidad, sobre todo la estabilidad emocional, que es lo que va a trabajar. Y bueno, una vez ya mencionando estos puntos a destacar, que es como lo más importante quiero hacer mención de nuestra hipófisis que vendrá estando aquí. Es claro que pues una maqueta no se puede poner como tal en el punto en el que en realidad va, pero se procuró hacerlo de la manera más detallada y de la manera correcta. La hipófisis está conformada por dos. Una es la anterior y la posterior. La anterior, que viene siendo bueno, en este caso la posterior, que es la neurohipófisis, trabaja varias hormonas. Entre ellas está la oxitocina, vasopresina y la ADH. Sin embargo, la anterior, que es la endohipófisis o andohipófisis, algo así, si mal no recuerdo, aborda varias hormonas. Son 5. Es GH, LH, FSH, ACTH y TSH. Son 5. Son 5, y ya una vez mencionadas este tipo de hipófisis, tanto como la anterior como la posterior, que son de alta importancia y relevancia a mencionar, quiero partir de la parte bueno, aquí nuestro núcleo accumbens se encuentra ubicado en esta parte, y de ahí les quiero hacer mención de 3 drogas que yo decidí como poner, y al menos en lo personal fueron como las principales. Entre ellas tengo la cocaína, heroína y el alcohol. Voy a empezar sobre las conductas en dicha persona, en dicho paciente que las consume, vaya. La cocaína, nuestros efectos o los efectos que va a ocasionar, sobre todo si se consume de manera moderada, es decir, ya sea una dosis, ¿qué va a ocasionar? Pues mucha euforia, mucha energía. Pero si es todo lo contrario, si el paciente decide, ok, le voy a poner más dosis, 2 3 4 5 6, o sin límite, ¿qué va a pasar aquí? Que la persona se va a volver muy violenta, y el momento de que se vuelva muy violenta nos puede llegar como a ocasionar un poco de conflicto, porque es cuidar que estoy compartiendo o que estoy ya sea teniendo una conversación con una persona que está consumiendo este tipo de drogas y que me puede afectar a mí. Y por ejemplo, la heroína. La heroína trabaja toda esta parte de la relajación y demás, ¿no? Que tomando en cuenta que si todo en exceso se consume, obviamente es más dañino. ¿Qué puede ocasionar ese tipo de drogas? La heroína te puede ocasionar una depresión respiratoria. Una depresión respiratoria. Sin embargo, el alcohol, pues el alcohol es una de las drogas, obviamente, más comunes, más escuchadas, más vistas, y que no solamente lo vemos en los libros, en revistas, con nuestros seres familiares, ya sea amigos, hermanos, primos, vecinos, pareja, etc. La parte de la conducta que se ve reflejada con una persona, es decir, se trabaja toda esta parte de que está la relajación y la parte de que pues muy alegre, muy sonriente y demás, pero si se consume de manera muy elevada, que puede ocasionar de que la coordinación ya no va a ser la misma. Al momento de querer como entablar ya una conversación o hablar, va a haber dificultad de habla.
¿Por qué? Porque se está consumiendo de una manera muy excesiva, porque ya rebasó como el límite de que, ok, una cosa es tomarte una cerveza, otra cosa es tomarte 2 vasos y otra cosa es decir, ok, tomo diario y tomo de una manera muy, muy elevada, ¿no? Bueno, ya mencionando estas 3 drogas, la conforman los neurotransmisores. Por ejemplo, en la cocaína lo conforman 3, pero bueno, es una de ellas es serotonina, dopamina, y la otra es norefrina, algo así, noreprina. Y en el caso de la heroína, viene siendo en la heroína viene siendo la parte de la encefalina. Hay otra, pero la verdad es que no recuerdo con exactitud el nombre, pero bueno, nos vamos a pasar con el alcohol, que los neurotransmisores es el GABA y el glutamato. Eso sí hay que tenerlo mención y tenerlo en cuenta porque es algo que pues consumimos ahora sí que en nuestra vida diaria, si es que se hace con moderación. Y bueno, ya de una vez partiendo de aquí, voy a explicar ahora lo que viene siendo el proceso neurobiológico del estrés. Y sobre todo ante este proceso neurobiológico, me gustaría hacer como énfasis sobre un ejemplo en la vida cotidiana, sobre todo en el neural. Por ejemplo, nosotros nos encontramos en un parque donde un perro se nos acerca, empieza a ladrar. ¿Qué pasa aquí? En nuestra vista, nuestro olfato empieza a detectar todo el escenario, es decir, nosotros empezamos a sentir el miedo. Y una vez entiendo el miedo como punto número 2 ante este proceso, para explicarlo de una manera más detallada, puede ser cuando nosotros buscamos la lucha, de ver cómo vamos a salir de esa problemática, para ver cómo lo podemos resolver. Y ante ella se empieza a liberar el cortisol, que viene siendo el punto número 3. Una vez liberando el cortisol, ¿qué va a pasar aquí? Que en la parte de que en el punto número 4, si vemos que el perro nos sigue ladrando, que el perro nos sigue atacando, para que a nosotros no nos dañe, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a buscar la manera de seguir como reaccionando, y es donde se aplica la amígdala, creo que es como se llama ese punto, que nos va a estar mandando señales para que nosotros podamos reaccionar. Y de ahí partir al otro término en cuanto al estrés, es la parte de la estimulación, de la activación, perdón, la estimulación, y pues ya como punto número 3. Pero por ejemplo en la activación es cuando el cerebro empieza o detecta esa parte de la amenaza, donde el hipotálamo libera una hormona que es la CRH. Una vez liberando esa hormona, es cuando después se desglosa de que la hipófisis libera otra que se llama ACTH. Una vez liberando la ACTH es cuando ya se empieza a ver todo este proceso. Y referente a lo del hambre, otro ejemplo en la vida cotidiana que también es que quiero abordarlo de una manera sencilla, porque la verdad parece que como si fuese algo muy, muy sencillo, pero de verdad entre un término, otro término, términos como muy clínicos, en lo personal, pues sí me llega como a causar un poco de conflicto, porque pues apenas estoy tratando como de empaparme de esta información, que honestamente es información súper buena, información que se debe dar como la utilidad, aprovecharla, compartirla, por ejemplo, justo como lo estoy haciendo en este momento. Y un ejemplo podría ser, por ejemplo, cuando nosotros tenemos horas sin comer. ¿Qué pasa aquí? Que empieza a haber esta parte de querer comer, ingerir un alimento, y ya conforme vamos ingiriendo alimento, después nuestro cuerpo empieza a detectar que llega un límite donde nosotros ya no tenemos hambre, y es todo un proceso que, repito, se escucha sencillo, y aquí ante la cámara explicarlo, claro que me costó el comprenderlo, porque a pesar de que lo vemos en clase, son temas que apenas nos estamos asociando ante ello, y que pues no es sencillo, porque pues sobre todo porque no estamos acostumbrados a abordar esos temas aquí frente a cámara, frente a público, donde no solamente un profesor nos está viendo, donde sino alumnos, profesores, eh, padres, no sé, infinidad de personas. Entonces aquí sobre todo es pasar la información de una manera viable, que se logre comprender, que si las dudas que surgieron ante estos temas sean como lo más claro posible. Y bueno, de mi parte ha sido todo.
Agradezco al profesor por, por brindarnos esas actividades, porque a decir verdad nos está permitiendo la manera de poder tener un diálogo un poco tal vez más formal, de que nuestro conocimiento en nosotros vaya incrementando, vaya. Así que bueno, de mi parte ha sido todo y muchísimas gracias.